Semillas que sembrar es un logro dentro del juego que se desbloquea al recolectar las 12 semillas disponibles. Las primeras 9 se obtienen de forma aleatoria al recolectar las flores correspondientes, mientras que las últimas 3 se consiguen al derrotar a enemigos específicos. Para intentar obtener las semillas de las flores tendrás que esperar un total de 30 minutos de tiempo real para que las plantas reaparezcan. Sin embargo, puedes adelantar tu reloj de la consola o de tu computadora para intentar recolectarlas nuevamente más rápido. Si necesitas saber qué semilla es la que te hace falta, puedes ir a ver al on-chain y en el apartado de recolectar materiales tendrás una opción para ver los ingredientes plantados. Aquí verás todas las semillas que tienes cultivándose pasivamente. La semilla de genciana se obtiene recolectando la flor genciana, la cual está disponible desde el capítulo 1, como te estoy mostrando en el vídeo. Su apariencia es reconocible a simple vista ya que es de color blanco y su forma es muy alargada. Las semillas de campanilla de fuego se pueden obtener aleatoriamente al recolectar campanillas de fuego. Las podrás encontrar comúnmente a partir del capítulo 2 y del capítulo 5. También las podrás adquirir en los demás capítulos pero en menor cantidad. La semilla peral celestial se puede obtener aleatoriamente al recolectar los perales celestiales que se encuentran en el capítulo 3. Son unos árboles con pequeños frutos. El mejor lugar para farmear este árbol es viajando al altar llamado Camino a la Felicidad. Desde aquí sigue el camino que te muestro y cuando te encuentres con el puente, baja a la parte del río en donde podrás encontrar 3 de estos árboles. La semilla del loto dorado se puede adquirir derrotando a los enemigos que parecen gusanos con cabeza de flor. Un buen lugar para encontrar muchos enemigos de este tipo es en la isla que está en la parte de arriba de la tortuga gigante. También un punto a favor es que los enemigos reaparecen tras descansar en un altar. La semilla del loto de jade se obtiene a partir de recolectar la planta loto de jade, la cual podrás encontrar comúnmente desde el capítulo 1 y en el capítulo 2. La planta loto de jade tiene una particularidad y es que solo aparece en zonas acuáticas. Así que explora todas las zonas con agua en estos 2 capítulos para poder adquirirla. La semilla de regaliz se puede obtener aleatoriamente al recolectar la planta regaliz. Esta planta comúnmente la podrás encontrar en el capítulo 2. Su apariencia es la de una planta común y corriente pero con espigas de color violeta. La semilla de dátil de fuego se puede obtener aleatoriamente al recolectar dátiles de fuego. Este árbol lo podrás encontrar en el capítulo 5. Su apariencia es la de un árbol con pequeños frutos rojos en sus ramas. En el video te muestro a mi parecer el mejor lugar para obtener la semilla. La semilla del árbol de perlas se puede obtener aleatoriamente al recolectar los árboles de perlas en el juego. Los podrás encontrar a partir del capítulo 3. Su apariencia es la de un árbol con frutos de color blanco. La semilla de flor de jade fragante se puede obtener aleatoriamente al recolectar flores de jade fragantes. Las puedes encontrar en todos los capítulos, pero el mejor lugar para mi gusto es el capítulo 4 donde puedes encontrar 3 de ellas. Su apariencia es la de un arbusto común y corriente. La semilla de ginseng milenario se obtiene al derrotar al Kuai antiguo de ginseng en el capítulo 3. Para ello, viaja al altar llamado Torres del Karma y dirígete al lugar donde te muestro. Aquí verás algunos hongos que podrás recolectar y uno de ellos será un mini jefe. Este mini jefe te dará, aparte de su semilla, su espíritu. La semilla de hongo cabeza de mono se obtiene al derrotar a la mujer Z en el capítulo 4. Para ello, viaja al altar llamado Camino a la Iluminación y sigue el camino que te muestro como si fueras a la entrada de la zona secreta del capítulo. Aquí también encontrarás hongos de nuevo y uno de ellos se convertirá en este mini jefe, el cual tras derrotarlo te dará su espíritu y su semilla. La semilla de Linsing de 9 sombreros se obtiene al derrotar al Kuai Linsing en el capítulo 5. Para ello viaja al altar llamado Paso de las Cenizas 3 y detrás de este altar encontrarás de nuevo hongos, donde uno de ellos se convertirá en este nuevo mini jefe. Tras derrotarlo obtendrás una armadura para la cabeza y su semilla. Cuando ya tengas las 12 semillas, regresa a la aldea del Zodíaco y habla con el dragón Chen y entrégale las semillas. Él como recompensa te dará un aderezo para nuestra calabaza que solo se podrá adquirir de esta manera y también el logro semillas para sembrar. Si tienes algún comentario para mejorar el contenido, por favor escríbelo en la caja de comentarios. Me ayudaría muchísimo para mejorar en el contenido. O en su defecto, si te gustó el video, me ayudaría que me dejaras tu like y te suscribas para no perderte ninguno de mis contenidos.